Videoguía Casa Museo Arturo Michelena. Fundación Museos Nacionales. Idea original, Mercedes Longobardi. Producción general, Rosanna Yanielo y Artes. Producción audiovisual, José Avilé. Textos originales, Hendrik Hidalgo, Museo Arturo Michelena. Adaptación de los textos para el guión, Rosanna Yanielo. Guión técnico, José Avilé. Fotografía, Lenín Arbelo. Diseño gráfico, Francisco Arteaga. Voces, Arlenis Olivero y Johnny Rivas Pulido. Grabación, edición y musicalización, Richard Rodríguez. Estudio Audioarte, Universidad Nacional Experimental de las Artes, Caracas, Venezuela, 2012. Agradecimientos, Museo Arturo Michelena, Fundación Museos Nacionales. Corazón venezolano. Sala 1. Arturo Michelena no vivió en esta casa, fue su taller. Quien transforma este espacio en un lugar de residencia es su esposa, doña Lastenia Tello. Y para esto, contrata los servicios del arquitecto Luis Malaucena, quien realiza las transformaciones del inmueble, el cual adquiere un estilo francés denominado Belle Époque, conservando hasta nuestros días el piso original, los marcos de las puertas, las lámparas, el mobiliario y otros objetos que pertenecieron a la pareja Michelena-Tello. En esta sala encontramos algunos retratos, entre ellos el que Arturo Michelena hizo de los padres de Lastenia, el del general José Ramón Tello, un óleo sobre lienzo, y el de su madre, Mercedes Mendoza, un dibujo en grafito, así como la muy reconocida obra titulada La vara rota, de 1892. Aquí también se muestra el dibujo Apunte para Carlota Corday. El mobiliario es francés, original del siglo XIX. Podemos observar tanto muebles como vitrinas, esculturas y piezas de porcelana. También hay dos autorretratos del artista. Uno, titulado Autorretrato con Gorguera, de 1888, pintura marcada por el gusto del artista hacia los maestros españoles, tales como Velázquez y el Greco. En el autorretrato con paleta se aprecia una composición realizada a partir de una foto del artista del año 1889, que está ubicada en el vestíbulo de la casa. La gran mayoría de las obras que pertenecen al museo no fueron firmadas por Michelena y están certificadas por Lastenia Tello. Carlota Corday, personaje relevante de la Revolución Francesa, fue condenada a muerte por el asesinato del activista y revolucionario Jean-Paul Marat. El maestro venezolano Arturo Michelena ha registrado este momento en su obra Carlota Corday, Camino al Cadalso, realizada en 1889. La escena representa el preciso instante en el que la prisionera se dispone a abandonar su celda para enfrentar la guillotina. Lo hace con gesto altivo,
frente a la mirada de sus carceleros y de un pintor que ha capturado estos últimos momentos sobre un lienzo situado al interior del calabozo. La precisión de los gestos, los instrumentos recién utilizados y la inminencia de la acción otorgan a esta obra una cualidad de instantánea. El personaje de Carlota Corday y su actitud frente a su destino cobran protagonismo gracias al recurso de la luz, que la ilumina y la contrapone al resto de los elementos de la composición, sumidos en la semipenumbra gracias a un virtuoso juego de claroscuros. El realismo logrado en la escena, el dominio en el dibujo y la claridad en la composición convierten a Carlota Corday, Camino al Cadalso, en una de las obras emblemáticas del arte venezolano del siglo XIX, perteneciente a la colección Fundación Museos Nacionales y custodiada actualmente por la Galería de Arte Nacional en Caracas. Desde muy temprana edad, Michelena comenzó a dibujar y a pintar. El primer autorretrato lo hizo a los 11 años. Su padre, Juan Antonio Michelena, se convirtió en su maestro. Su madre se llamaba Socorro Castillo. En la imaginación del niño, su talento, sus visiones, sus héroes y su espiritualidad se volvieron creatividad, y así completó algunos dibujos y lienzos que hoy en día se reconocen como la serie Michelena Niño. A los 14 años, ilustra el libro Costumbres Venezolanas. Al cumplir 16, los Michelena fundan una escuela de pintura en su propia casa de habitación. Arturo comienza a realizar sus primeros ejercicios con pintura al óleo. Durante el gobierno del general Joaquín Crespo, a finales del siglo XIX, Michelena recibe una beca para cursar estudios en Europa. A su llegada a París, en 1885, se inscribe en la Academia Julián. Allí estudia con pintores venezolanos como Cristóbal Rojas y Emilio Boggio, iniciándose entre los tres una gran amistad. En 1887 tenía 24 años y gana la medalla de oro en segunda clase por su obra El Niño Enfermo, en el Salón Oficial de Artistas Franceses, y también le otorgan la medalla de oro en primera clase en la Exposición Universal de París de 1889 con su obra Carlota Corday, Camino al Cadalso. Sala 5. En esta sala se busca homenajear la trayectoria de una mujer, quien en vida hizo posible la creación del Museo Arturo Michelena, Lastenia Tello de Michelena, quien tras la muerte del pintor, en 1898, transformó el inmueble para resguardar las pinturas y dibujos, así como el mobiliario original de la época. Aquí está el juego de cuarto que perteneció a Michelena y a su esposa. Observamos la cama original con su almohadón y los escaparates tanto de Lastenia como del artista. Entre las piezas expuestas podemos mencionar la Virgen de los Desposados, la cual fue un regalo de Michelena a su esposa el día de su boda. De hecho, el rostro de la Virgen es el de Lastenia. En esta obra se aprecian ciertas características iconográficas que representan una ruptura con las imágenes tradicionales de la Virgen María. Entre ellas está el cambio del color del ropaje, que oficialmente es blanco y azul. Otra pieza significativa es Lastenia Tello de Michelena. En este lienzo, ella se encuentra de pie junto a un florero en actitud de tomar una rosa de un ramo y lleva el cabello recogido hacia atrás y brazaletes en ambas muñecas. En segundo plano,
un detalle de un gran espejo de marco dorado y un juego de candelabros con velas encendidas. Sostiene en su mano derecha un abanico negro cerrado. También debemos mencionar la obra La Alcoba y una foto de Lastenia del año 1955 tomada en esta casa cuando tenía 89 años de edad. Entre los objetos vemos 2 mesas de noche estilo Renacimiento francés del siglo XIX, la lámpara Art Nouveau en hierro, opalina y alabastro del siglo XIX, una brisera, una vasija esmaltada en azul y un secreter portátil también del siglo XIX. Estos 2 últimos objetos se ven representados en la obra La Alcoba. Además, hay un espejo en forma de corazón, una mecedora fija estilo Segundo Imperio, elaborada en madera, ratán y esterilla. Por otra parte, hay un conjunto de 4 sillas de conversación estilo Napoleón III con ruedas. Solo una de ellas tiene la tela original de la época. Un busto de Lastenia Tello de Michelena, hecho por el escultor Ramón Quintero Roldán, un abanico de mano decorado por Arturo Michelena y ajuar de novia de Lastenia, adornado con motivos florales hechos por su esposo. Biografía de Lastenia Tello de Michelena. Analizar la presencia de Lastenia Tello de Michelena en la vida y la obra de Arturo Michelena implica la relectura y valorización del papel de esta destacada mujer en el contexto de las artes plásticas, así como en su inquietud por preservar la obra de su esposo a través de un museo. Aunque la institución que resguarda actualmente el legado Michelena Tello fue inaugurado oficialmente el 29 de julio de 1961, ya existía como tal desde que Lastenia habitaba y permitía la visita de la casa en la esquina de Urapal en La Pastora, y que otrora fuese el taller de Michelena en Caracas. A la muerte del pintor, en 1898, este espacio se convierte en el lugar con el que su esposa contaba para resguardar la memoria de un artista cuyas esperanzas se situaron en los más altos honores de las artes venezolanas. El primer impulso para la conformación de la casa, como la conocemos hoy día, lo constituyó el contrato del arquitecto Luis Malaucena para la remodelación del inmueble al estilo Belle Époque, con miras a convertirse en la residencia definitiva de Lastenia. Tras ocuparla, la noble dama se dedicaría a reorganizar las pinturas, dibujos y objetos del maestro, muchos de ellos autentificados de su propia mano a falta de la firma original de Michelena. En tal sentido, existen evidencias de su proclive búsqueda de recursos para mantener lo que en vida ya titulaba como el Museo Michelena, el cual tenía un significado histórico y artístico para esta mujer que no escatimó esfuerzos en conseguir la ayuda gubernamental para mantenerlo. He aquí una carta dirigida al entonces presidente Juan Vicente Gómez. Señor General Juan Vicente Gómez, Presidente Constitucional, Maracay, respetado general. En esta época de prosperidad, en que todos los valores han subido y todo el mundo tiene dinero, la vida es natural más costosa, y yo me hallo muy escasa de recursos. En la casa que me dejó mi esposo, conocida con el nombre de Museo Michelena, mantengo constantemente una exposición de sus obras que siempre muestro a venezolanos y extranjeros.
Yo no quisiera verme obligada a vender a extranjero ninguno de los cuadros que constituyen este museo, porque me da dolor que las obras de mi esposo se vayan al exterior. Por lo expuesto, yo le ruego, adquiera para la nación el cuadro de Pentesilea, que es de mi propiedad. Mi esposo avalúa este cuadro en 120.000 bolívares. Si usted me hiciera este favor, yo le quedaré profundamente agradecida, pues no solo hará una obra de justicia, sino que me permitirá sostener el Museo Michelena. Con sentimiento de consideración soy de usted, atenta servidora y amiga, Lastenia Tello de Michelena. Este testimonio escrito coloca a Lastenia Tello como uno de los primeros ejemplos de promoción cultural en Venezuela, porque de su postura inquebrantable ante la trascendencia de un legado artístico, también existió el compromiso sigiloso y constante de mantener viva una época de nuestra historia que marcó un importante rumbo en las nuevas generaciones de artistas. La obra de Arturo Michelena es donada a la nación venezolana por su esposa en un testamento del 26 de junio de 1953. Todos los cuadros y objetos de la casa son cedidos para formar parte del patrimonio público, con la única condición que se mantuviese el inmueble como el Museo Arturo Michelena, dada la carencia de ascendientes y descendientes. Con este último acto, Lastenia Tello sella el destino definitivo del museo como un patrimonio cultural y como un recinto en el que los venezolanos pueden familiarizarse con aquel artista sin cuya esposa posiblemente no existiera este remanso de lo antaño en la Caracas contemporánea. Planta baja, vestíbulo. En lo que era el vestíbulo de la casa, podemos apreciar una foto del artista y su esposa Lastenia, así como de los padres de ambos, a Juan Antonio Michelena y a la señora Socorro Castillo, y otra del general Ramón Tello. También vemos una obra cuya autoría es del padre de Michelena, Juan Antonio, titulada Bolívar en Bogotá, en la que se observan las calidades plásticas y la técnica del pintor. Asimismo, en la pieza titulada El Estudio Michelena, del artista Gabriel Damper, visualizamos la casa museo en los tiempos en que la habitaba la señora Lastenia Tello de Michelena. Aparte de las fotos y los cuadros, se encuentran muebles que le pertenecieron a los esposos Michelena Tello: un canapé, sillas, un perchero, una mesa de 3 patas y un bastón. Sala 2. En esta sala se encuentra el comedor de la casa. La mesa posee una ranura en el centro para ampliarla a 6 puestos para alguna ocasión especial. De igual forma, hallamos la lámpara tipo araña que funcionaba a base de velas, así como un aparador donde se colocaba la vajilla y la consola tipo escritorio. En cuanto a los objetos, encontramos unos platos pintados por Michelena a través de la técnica del ahumado, que consiste en ahumar con una vela el plato y con una especie de aguja ir haciendo el dibujo improvisadamente o ya preconcebido. Entre las obras exhibidas en esta sala está un boceto para Dante y Beatriz, hecho con una particular técnica impresionista, en el que las pinceladas difuminan el color para crear un efecto degradado y difuso de las figuras representadas. También está presente San Bernardino, en el que reconocemos el estudio del paisaje en la obra del maestro valenciano. En este espacio se agrupan los temas relacionados a la fauna,
en especial los perros y caballos, así como a los niños, de los cuales Michelena alcanzó una gran maestría a la hora de representarlos. Vemos también Niña y Perro, Lola Herrera Ramela. Estudio de Ciervo y Jauría para Diana Cazadora, de 1896. Estudio de Cabeza de Perro para Diana Cazadora, boceto para el Gran Premio Miranda, de 1896, y Pandereta decorada con periquitos. En cuanto al tema infantil, destaca el Estudio para el Niño Enfermo, el cual constituye un ejercicio plástico para la obra definitiva con la que Arturo Michelena ganó una medalla de segunda clase en el Salón Oficial de Artistas Franceses en París hacia el año 1887. Además, se destaca la pieza en óleo titulada Magnolia. Al pasar a las escaleras, nos encontramos con el cuadro de La Virgen Bizantina. En esta obra podemos reconocer la tradición iconográfica de ciertas representaciones marianas relacionadas con la Virgen sentada en el trono y la Virgen que amamanta al niño Jesús. Es importante reconocer en la obra de Michelena aquella iconografía de la Virgen que amamanta al niño, o también denominada Virgen de la Leche. Sala 4. En la Sala 4 encontramos otros objetos que le pertenecieron al pintor. Una biblioteca con escritorio estilo Sheraton del siglo XIX, paletas y caja de pinturas usadas por el artista, un florero chino con relieves también del siglo XIX, un estudio en yeso de pie derecho con base cuadrada, un sillón estilo Luis XIV del siglo XIX, un canapé y sillones inspirados en el estilo Imperio del siglo XX, un florero japonés con relieves de vegetales y aves del siglo XIX y una silla estilo Renacimiento francés del siglo XIX también. Todo este mobiliario, entre caballetes, paletas, libros, pinceles y modelos en yeso, son importantes a la hora de conocer la vida y la obra de este artista, porque nos recrean su memoria y su historia. Los temas religiosos resaltan en esta parte del recorrido, y entre los cuadros tenemos un estudio para la Virgen Bizantina, estudio para un Moisés, estudio de Jesús para la multiplicación de los panes, boceto para el retrato del arzobispo Críspulo Uzcategui y apunte para la degollación de los inocentes. Todas estas piezas muestran la versatilidad de Michelena a la hora de abordar cualquier género pictórico del academicismo propio del siglo XIX. Planta alta, sala 3. Esta es la planta alta de la casa. Esta sala fue decorada a la manera del taller del artista, por lo que el caballete con su cuadro y demás objetos contribuyen en la ambientación. La museografía busca conservar el aspecto original de la casa. Este caballete tiene una manilla que gira y lo adapta al formato del cuadro. También hay un tocador para caballero con su espejo y algunos modelos en yeso de pies masculinos y femeninos, así como un torso, que eran utilizados por el maestro a la hora de realizar sus obras. Además, podemos apreciar algunos estudios y bocetos que hacía previo a sus trabajos plásticos. Por ejemplo, Pomona, La muerte de Cedeño en Carabobo, El paso de los Andes,
Apunte para un retrato femenino y Academia de Niño. En estas piezas se evidencia la versatilidad y soltura de su trazo, así como la maestría del dibujo, el color y la composición. En este sentido, vale destacar: Virgilio lee la Eneida para César y Mecenas, obra significativa en cuanto a la fuerza y seguridad del dibujo, siendo esta una obra inconclusa. Nereidas es un ejemplo que resalta la soltura de la pincelada y el manejo de la pintura muy cercano al impresionismo francés de finales del siglo XIX y principios del XX. Desde que era muy pequeño me gustó mucho dibujar y pintar. Mi nombre es Arturo Michelena y esta casa fue mi taller. Les voy a contar mi historia y recorreremos cada espacio de lo que en la actualidad es el Museo Arturo Michelena. Nací en Valencia, Estado Carabobo, en el centro de Venezuela, el 16 de junio de 1863. Desde que era muy niño recibí lecciones de dibujo y pintura de la mano de mi padre, Juan Antonio Michelena. Biografía de Arturo Michelena. Francisco Arturo Michelena Castillo nace el 16 de junio de 1863 en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, en la región central de Venezuela. Fue hijo del pintor Juan Antonio Michelena y de Socorro Castillo. En 1869 recibe de su tía Edelmira Michelena los primeros conocimientos en dibujo y pintura. Para el año 1874, su padre le da lecciones de dibujo y se inclina por los retratos y los caballos. En 1879 ejerce como examinador en la cátedra del Colegio Cajigal, y en ese mismo año realizó su primer óleo titulado El Nazareno, así como encargos de la iglesia y de particulares. Participa en Caracas en la gran exposición del natalicio de Simón Bolívar, para cuya muestra pintó Alegoría de la República Regenerada y la entrega de la bandera invencible de Numancia al batallón sin nombre, de la que obtuvo medalla de plata. Para el año 1885 le es otorgada por el gobierno de Joaquín Crespo una beca de estudios en Europa y parte junto al maestro Martín Tobar y Tobar. A su llegada a París se inscribe en la Academia Julián bajo la tutela de Jean-Paul Laurens. Comparte experiencias con otros venezolanos estudiantes de la Academia, tales como Emilio Boggio y Cristóbal Rojas. Con este último compartió taller en Montmartre. Gana medalla de oro en segunda clase en el Salón Oficial por su obra El Niño Enfermo, 1887. Al año siguiente expone La Caridad, y en 1889 envía La Joven Madre. Ese mismo año participa en la sección internacional de la Exposición Universal con sus obras Carlota Corday, Camino al Cadalso y El Granizo de Reims, con las que obtiene medalla de oro en primera clase. Se casa en Caracas con Lastenia Tello Mendoza en 1890. Para 1891 participa en el Salón Oficial con su gran obra titulada Pentesilea. Al año siguiente concluye La Vara Rota. En ese año se le diagnostica tuberculosis y viaja a las costas normandas en búsqueda de bienestar y un clima más frío. A su regreso viaja a Venezuela y se muda a Los Teques, población que le ofrece un clima adecuado para la salud. En 1893 participa por última vez en el Salón Francés con las piezas Ordeño y Los Morochos a Guerrevere. Instala su estudio en la esquina de Urapal en La Pastora, donde realiza sus obras e imparte clases de dibujo y pintura. En 1897 concluye la obra La multiplicación de los panes, su más importante obra de carácter religioso, así como retratos y encargos particulares e institucionales. Arturo Michelena fallece en Caracas, a la edad de 35 años,
el 29 de julio de 1898, dejando inconclusas las obras La Última Cena y El Panteón de los Héroes.